hermanos, buenas tardes. Me he estado preguntando este tiempo por qué no solamente pasa en nuestra ciudad, en nuestro país, cuando se va a realizar algún monumento, escultura, y se llaman a personas que no son parte, no son gente de nuestro país, ni mucho menos de nuestro estado. Y así está sucediendo también en la iglesia. Dice un refrán bíblico que nadie es profeta en su propia tierra. Continuamos en un momento más con este programa y también con esta enseñanza para esta tarde. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Una vez más, Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar, quítame los ojos del pecar y también llena mi vida de pasión. Dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Una vez más digamos, Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón en el traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí de pescar las almas para ti? Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Una vez más, Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en 1 Corintios 9, del 23 al 27. La palabra de Dios dice: Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero a nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, dígale fuerte, te alabaré. Pero también desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de
Bien, hermanos, después de haber escuchado estos hermosos cantos, estamos de regreso y bien, vamos a profundizar en la palabra de nuestro Dios, diciendo que nadie es profeta en su propia tierra. Y este versículo da un término bastante importante y usted ojalá lo logre ver en su pantalla. Y dice, acepto en su propia tierra. ¿Ok? Así que vamos a comenzar y quisiera que oráramos para que pudiésemos entrar de lleno a la enseñanza en esta tarde. Señor Jesús, muchas gracias. Haz tu obra, haz, Señor, lo que tengas que hacer, tanto en mi corazón como en la de los hermanos que están sintonizando a través de esta señal, y que tu Espíritu Santo sea el maestro y pueda llegar a redarguir, a provocar ese cambio y generar, Padre Santo, esa sensibilidad que solamente su Espíritu Santo lo puede lograr cuando nosotros nos sometemos a Él. Padre, por favor, haz la obra en tu palabra y permite que se organicen las ideas para que esta enseñanza pueda llegar nutrida, Padre Santo, a nuestros corazones. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir un poquito, tal vez corriendo, no lo sé, pero quiero que disfrute esta porción de la enseñanza y que podamos entendernos, que podamos pues de alguna manera avanzar y sí llegar a una sensibilidad de comprender esta enseñanza. Dice, acepto en su propia tierra. Decía hace ratos, mencionaba cómo es que incluso hay un monumento, un último monumento aquí en nuestra ciudad, aquí en la capital, y de las cuales una de las críticas que era en mención a la persona quien lo hizo, ni siquiera, ¿por qué tienen que llamar argentinos, europeos, españoles, hasta por ahí hay artistas que son coreanos, que son del Medio Oriente, cuando en nuestro país, cuando en nuestro estado está el talento para realizar las cosas? Y fíjense que así sucede hoy en día también en nuestras iglesias. A veces no tenemos el valor necesario, no le damos el valor a nuestros predicadores, a nuestros maestros de escuela dominical y a todos aquellos ministros que dan y hacen el esfuerzo para darnos un poco de la enseñanza de la palabra. Y quisiera llevarlos de esta manera a profundizarnos a este tema, y precisamente para que adquiramos ese valor necesario para nuestros maestros, para nuestros ministros, especialmente los maestros de escuela dominical, especialmente nuestros predicadores, nuestros pastores, a quienes Dios ha puesto para que estén con nosotros. Y bueno, dice esta porción, acepto en su propia tierra. ¿De dónde fue tomada? Por favor, quiero que vaya a Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 24. Antes me gustaría, hermano, me gustaría muchísimo. ¿Qué observa usted en la imagen? Es un típico maestro de escuela dominical. Un típico maestro llegando con su corbata, en temporada de frío con su chalequito, su camisita. ¿Y qué es lo primero que usted observa? ¿Qué llega usted a observar de su maestro, de su maestra de escuela dominical? Y tal vez hay algo ahí que no valora. Fíjese que yo tuve un pastor llamado Mario Malagón. Y él le gustaba usar corbatas exóticas así, rayadas. Y siempre dije que él tenía corbatas, como de la imagen de Nemo, aquel pez colorido, ¿verdad? El pez payaso. Y ¿saben? Lo que yo ignoraba es que era de las únicas corbatas que ese siervo de Dios tenía. Y a veces en lo superficial, simplemente hablando ahorita de lo superficial, estamos tan poco valorados, todos aquellos que sirven, que enseñan a Dios, de la manera en que, pues en lo superficial, dicen que ni combina su pantalón del hermano, sus zapatos están sucios, sus lentes están opacados, están rayados. Y por eso les digo, ¿qué mira en este personaje que normalmente, pues por la pandemia ya no lo mira cada domingo, pero sí por lo menos cada fin de semana? Aprendamos, hermanos, a obtener valor. Y por esto se dio un refrán bíblico, por supuesto en la palabra de Dios. Jesús mismo lo mencionó.
Y ahí en Lucas capítulo 4 del versículo 16, encontramos, hermanos, en el versículo 16, por favor quiero que usted abra su Biblia, Lucas 4, capítulo 4, desde el versículo 16, y mire, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. ¿Saben de dónde venía el Señor Jesucristo en este momento? Cuando dice que entró a la sinagoga y se levantó, se puso en pie. Y en el 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Antes de que denotemos el versículo 18, que vamos a pasarlo ligero, pero ¿sabe de dónde venía ese gran maestro? De prepararse, hermano, de prepararse. Y normalmente estamos acostumbrados a ver a nuestro maestro de escuela. Y yo creo que por eso es que a veces no tomamos el valor que debe obtener nuestro maestro. O sea, todo lo que hay detrás del que lleva la corbata, del que lleva su chaleco, del que lleva su portafolio, del que lleva su Biblia. No sabemos todo lo complicado, lo complejo que fue su espacio para poder llegar a la aplicación de su clase, de su predicación, de su tema. Y saben, Jesús, antes de que llegase a abrir el libro, y justo en el profeta Isaías, venía de prepararse 40 días y 40 noches en el desierto. Sí, hermano, venía de prepararse. Y esta porción es lo que nosotros no vemos. Por eso a veces no atesoramos. Por eso nosotros no valoramos. Porque no vemos más allá, atrás. Estamos acostumbrados a ver del púlpito hacia el congregante, hacia el creyente. Pero no del púlpito hacia el que enseña. Y ni sabemos el peso grande que lleva quien enseña lo que enseña el maestro, y el peso tan grande de, pues tiene que ser congruente y aplicarlo a su vida. Además, entonces, esta parte no lo vemos, y es, pues, para el que está sentado, se vuelve tan desnaturalizado, y decimos, como que ya pasen los 30 minutos, ya le faltan 10, ya le faltan 15. Jesús dice que fue al desierto, y ustedes pueden verlo desde el versículo 1 y en el 4 hasta el versículo 15, a prepararse, para simplemente pararse y hacer la lectura. Y miren en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor, porque ya estaba leyendo lo que mencionaba el profeta Isaías. Y dice en el 4:20 de Lucas, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? En el 23 dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió en el versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Leo de nuevo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué tendría que ser así? Continuamos con la diapositiva. Pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? La ocasión pasada se invitó a un pastor, el pastor Miguel Ángel de allá de Huixtla, a predicar en la iglesia. Y me llamó mucho la atención que
el hermano que dirigía. Dice, pero por favor, hermanos, sintonicen hoy en la tarde, no se olviden que hoy a las 6 de la tarde estará el hermano Miguel Ángel para que se conecten. Y saben, hermanos, me esperé a las 6 de la tarde para ver la respuesta de los hermanos. Y en efecto había una audiencia mayor que cuando predica el hermano Chamé, que cuando predica el hermano Arturo, que cuando predica el hermano Esteban, cuando predican los pastores y todos los que por la gracia de Cristo se nos ha dado la oportunidad de sintonizar. Y mi expresión fue esa: aquí se cumple que nadie es profeta en su propia tierra. Sin duda, hermanos, es un refrán de origen bíblico que aplica cuando las personas deben abandonar su hogar y su tierra para alcanzar una buena reputación. Suele ocurrir que cuando una persona dentro de su propio entorno intenta destacar o incluso intenta aconsejar en función del bien común, no es valorado por su comunidad o no alcanza a reunir los medios para ser escuchado. Así, de acuerdo con la lógica de este refrán, hermanos, de acuerdo con la lógica que tiene este refrán, si una persona quiere ganar un cierto respeto y reputación, debe emprender camino fuera de su lugar de origen, tal como en los tiempos antiguos lo hacían los profetas, que viajaban de pueblo en pueblo para transmitir su mensaje. También en este caso se aplica el uso popular del refrán. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, el que acabamos de leer, la frase es atribuida al mismo Jesús de Nazaret. Después de haberse preparado por 40 días, como ya lo habíamos mencionado, por 40 días en el desierto, Jesús regresó a su pueblo, y leyó las Escrituras en la sinagoga, en el templo del Señor, como de costumbre, y anunció su cumplimiento. Dijo: ese soy yo. Y dice que los asistentes, los que estaban ahí reunidos, quienes lo conocían desde pequeño, porque así lo mencionan los versículos, tomaron sus palabras como una herejía y lo llevaron afuera para tirarlo al despeñadero. ¿Se da cuenta? Yo no estoy criticando al hermano Miguel Ángel. Pero, ¿por qué hemos dejado de valorar lo que tenemos en casa? ¿Sabe? He escuchado de incluso familiares de los predicadores muchas veces: ya sé qué chiste es el que viene. Ese comentario ya lo he hecho muchas veces. Mira, en esta parte de su predicación va a decir esto. Mira, aquí esto. Y estamos desvalorando, hermanos, normalmente a quienes nos enseñan. Como por qué tendríamos que tener mayor audiencia el día en que el pastor Miguel Ángel entró. ¿Acaso no es igual de humanos que entre nosotros? ¿Saben cuál podría ser la única diferencia, hermanos? Y a favor de los de casa, es que los de casa conocemos las necesidades de casa. Y vuelvo a repetir, el hermano está sentido porque no lo tomaron en cuenta. No, hermanos. Pero ¿por qué hacemos el no valorar lo que tenemos en casa? Y no porque esperemos regalías, no porque se esperen cuestiones económicas y gratificaciones. No, mis hermanos. Yo considero que si en algo usted puede llenar el corazón del predicador, es en decirle: hermanos, la palabra que usted expuso ha ayudado a mi vida. Y eso, hermano, significa gran bendición y edificación de la palabra para sus vidas. Tras el episodio de Jesús, cuando dijo que nadie es profeta en su tierra,
y escapó dentro de la multitud enardecida. A partir de ahí salió a predicar y a sanar enfermos a Capernaum, y fue escuchado y respetado en muchos otros lugares según los evangelios, en el caso de Lucas en el capítulo 4, versículo 24. Y vemos que donde había salido, a donde vino, que por quienes había venido, justamente le estaban rechazando. Bien, hermanos, miren, tengo esta transparencia y aquí quisiera ejemplificarme en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, la preparación. Nosotros normalmente vemos a la transparencia anterior donde estaba el maestro típico, ¿verdad? El maestro ejemplar que llega a dar su clase de escuela dominical. ¿Qué hay detrás, hermanos? Y que me gustaría transmitirle, que me gustaría exponerle para que podamos comprender, si usted lo quiere ver así como el sacrificio, pero que usted valore el trabajo que hay detrás de su maestro de escuela dominical. Mire, para la preparación de su enseñanza, usted tendría la idea, ¿cómo formar un bosquejo? ¿Qué tan complicado es relacionar tantos textos de manera teórica para hallar congruencia, un hilo, y poder llegar al corazón del alumno? Y cuando digo llegar es porque entonces el maestro también se dio el tiempo porque conoce a sus alumnos, conoce las necesidades de su alumno. Y de manera mental usted vio, antes de ver al día domingo llegar a su maestro con su trajecito, sus zapatitos y su portafolio, antes de verlo así, ¿sabe cuántos versículos se esforzó por memorizar, por buscarles relación teológica? Y que todavía dijo cuando estaba en el estudio, me lo voy a aprender, pero voy a procurar aprendérmelo para mencionárselo al alumno y no ser tedioso y entrar en la Biblia y buscarlo a la hora. ¿Sabe usted todo esto? ¡Qué valor tan hermoso del maestro! ¿Sabe usted cómo se preparó en su tiempo con su familia? Hace pocos días invitamos al pastor Gerardo a una enseñanza con los jóvenes y me pidió que fuera unos minutos antes del tiempo en que se le había dado. ¿Y saben por qué? Porque precisamente estaba en la iglesia también trabajando, haciendo otras actividades, y su esposa, por supuesto, como todo matrimonio, como en toda pareja, porque su servidor lo ha vivido, pues le dijo, no te vayas a tardar nada más mucho, porque me siento cansada, porque estaba cansada. ¿Y cuántas veces nosotros, o los maestros, o las maestras que tú tienes de escuela dominical, tienen que hacer tratos con su esposo, con sus hijos? Vamos a levantarnos más temprano, vamos a desayunar más temprano porque necesito llegar temprano antes de que mi alumno llegue para que me dé su texto bíblico. Usted ha valorado, ha tomado en cuenta este tiempo de preparación o este esfuerzo que hace el maestro por prepararse en su tiempo. Sin embargo, cuando usted llega, pues descaradamente yo he observado a muchos bostezar, pero porque no saben el esfuerzo que hay detrás de esta preparación en el tiempo, con la familia, la preparación con el trabajo. Dios nos manifestó claramente en su palabra que mientras estemos en la tierra hemos de mantenernos con el esfuerzo y el sudor de nuestra frente y de nuestras propias manos, con el fruto de nuestras manos. ¿Y usted ha visto cómo su maestro se tiene que preparar hasta en eso? Para decir,
agendar, tengo que hacer esto secularmente, tengo que sacrificar aquí para estar ahí, tengo que dejar de hacer esto, pero lo voy a agendar para otro día. Y anda moviendo piezas en su trabajo con la finalidad de estar en algo que también a él le gusta, por supuesto. Pero nosotros hemos dejado, hermanos, y me incluyo, hemos dejado de valorar toda la preparación que lleva su maestro para poder llegar y estar paradito con su chalequito, o su maestra con su faldita y con su lapicero o su plumón en la mano y su bolsa o portafolio, para entonces decir, bueno, buenos días, iniciamos nuestra escuela dominical el día de hoy. Esta preparación atrás de no le vemos y por tanto desvalorizamos lo que tenemos. La preparación que el maestro hace en su vida espiritual, si ayuno por algún alumno, si oración por sus alumnos, si oración por la enseñanza que preparó, para que no sean nuestras palabras las que salgan, sino sea la misma palabra de Dios enfocada y seamos nosotros tan solo instrumentos. ¿Se da cuenta? Y la preparación en su salud física. No tiene mucho en la iglesia. Empezaron a decir, ya son el tiempo para los anuncios. Pastor Armando, Pastor Armando, Pastor Armando. Y yo recuerdo que todavía le dije a mi esposa, que se me hace que se siente mal. Y cuando venía, porque nos toca estar en el Ministerio de Alabanza enfrente, usted lo ha visto, cuando venía el Pastor Armando, empezó a hacernos que le diéramos vuelta al canto. Y lo observé y venía pálido. Venía con un semblante, pues, mal. Cuando me acerqué con él a la oficina y me dijo, es que tengo diarrea. ¿Usted sabe, su maestro, cuántas veces ha llegado con diarrea a la iglesia? ¿Usted sabe de su maestro cuántas veces con dolor de garganta ha llegado a la iglesia? ¿Usted sabe de su maestro cuántas veces fatigado ha llegado a la iglesia? ¿O lo que tiene que caminar el que no tiene vehículo? Me he topado muchas veces en el baño, justamente antes de que el predicador vaya a subir, y va con un gran dolor de cabeza, de estómago. Y como el maestro incluso dice, me voy a tomar esto para que me pueda sentir mejor cuando pase a predicar. Yo he visto a los pastores, he visto a maestros de escuela dominical subiendo con fiebre, hermano. También hemos pasado por eso. Pero si tan solo valoráramos todo esto que hay detrás, no estuviera aplicado lo que Jesús dijo en el refrán bíblico, que nadie es profeta en su tierra. Y de la salud emocional, ¿cómo se preparará su maestro en sus emociones, hermano? Hay veces en que en la vida no todo es color de rosa. No siempre va bien. Por lo del trabajo, hace ratos mirábamos en el tiempo y en el trabajo, cuando la economía no está bien, normalmente nuestra salud emocional no está bien. Hay angustia. ¿Cuántas veces ha visto subir al púlpito a su maestro? ¿Cuántas veces ha visto a su maestro delante de usted con un semblante que probablemente no finge, pero que no sabe usted que en sus emociones está pensando cómo le va a hacer para comer en el resto de la semana? Y aun cuando la quincena aún está por venir. Cuando conyugalmente la familia también empieza, o por ahí hubo alguna discusión, porque repito, no todo es color de rosa. ¿Se ha puesto a pensar usted en todo esto? ¿Sabe que su servidor toma las noches, o normalmente el transcurso de las 9 en adelante, para preparar la enseñanza? Procuro que mis hijos
porque ahorita están pequeños. Y normalmente es, ¿qué haces, papá? Y luego llega el otro, ¿qué haces, papá? Papá, y empiezan a llorar y empiezan a hacer esto. Entonces, me es difícil, hermanos. Y para prepararme, pues tengo que identificar los tiempos, aunque sea cansado, por toda la jornada del día, poder realizar la enseñanza. Hay hermanos, y gracias a Dios por esos dones, que pueden realizar una enseñanza de un día para otro, porque tienen esta habilidad. Yo no digo que no. Y nada más cuando no se vuelva un hábito es ganancia, hay fruto. Pero normalmente la enseñanza se prepara con varios días, aunque sean pausados los días. ¿Por qué? Porque el Señor entre semana va regalando escenas de la vida de las cuales nosotros enriquecemos la enseñanza. Pero usted no logra ver toda esta preparación en todas estas áreas a sus maestros. Valore, hermano, valore a sus maestros. Primera de Tesalonicenses, para que avancemos a la otra transparencia. Quiero que veamos en Primera de Tesalonicenses, Y ahí en el capítulo 2, mire lo que estaba sucediendo con Pablo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nunca lo fueron. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y sabe, hermano, si a algo acuden los hijos de los maestros de escuela dominical, los hijos de los predicadores, los hijos de los pastores, es a esto. Amas más a la iglesia que a tus propios hijos. Y cómo duele en el corazón, hermano. Cómo duele porque por el otro lado de la moneda somos esos profetas que no somos valorados en nuestra propia tierra. Y en el versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por nosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Miren el 9, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En el 10, versículo 10 de 1 Tesalonicenses 2. Así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos y cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles, desde el versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús, hablando en historia atrás de la Biblia, de los evangelios, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y
y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos también siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Y dice el 17, porque los últimos 2 versículos son los a donde quiero llegar. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sabe, hermano? Su maestro de escuela dominical, a quien probablemente usted no ha valorado, no busca la gloria suya. Un maestro, un predicador, nunca busca de su gloria, al menos de los que he visto aquí en Maranata. Si algo buscamos, hermanos, es lo que dice el versículo 20 en 1 Tesalonicenses, que es la gloria, que vuestra gloria y gozo para nosotros es nuestra corona. Una corona incorruptible, no. O sería al revés, ¿verdad? Una corona que es corruptible, esa es lo que no queremos. Porque si quisiéramos nuestra gloria, sería la corruptible. Pero sí una incorruptible, la cual dará el Dios juez fiel y justo a los que hemos trabajado y los que entregamos sin recibir nada a cambio. Hasta aquí, hermanos, recordemos, atesoremos, anhelemos a nuestro maestro de escuela dominical. Le demos el valor que él se merece, que nuestra hermana se merece. Que usted llegue con hambre para aprender de lo que él expone. Y Lucas 4:24 dice, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Que ya no suceda más así. Y mire la otra transparencia, que ya estamos por terminar. Estamos ya casi por terminar, hermanos. ¿No sabéis? Y esto es para usted, querido hermano, que da clases como maestro de escuela dominical. A usted que se le ha dado la oportunidad de predicar, de llevar el evangelio. A usted y a mí que se nos ha dado ese privilegio de dar un tema, de reflexionar en la palabra. Dice esta porción bíblica en 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 9 en su versículo 24 y 25. Y voy a leer, hermanos, desde el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, dice Pablo, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred, querido maestro de escuela dominical, querido predicador hermano mío, corred de tal manera
que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Querido hermano que enseña, siga dando lo mejor de usted. Siga apartando su tiempo, su familia. Siga en esa tesitura. Vea todas las aristas que puedan tener sus alumnos. Sígase preocupando por ellos. No importa que se encuentre usted como un profeta que no es honrado en su propia tierra. Vale la pena por lo que Dios va a hacer en el futuro. Y entre alumnos, queridos hermanos, jóvenes, niños, todos los que recibimos y somos capacitados en la iglesia Maranata, mire, todos vamos corriendo en la pista, pero usted va en un carril, yo voy en otro, su maestro de escuela dominical va en otro, probablemente en el 3, yo en el 7, usted en el 6. Y a todos se nos da la oportunidad. Así que de esta manera corramos con el sentido completo de servir al Dios vivo, porque la obra es de Él. No se decepcione, querido hermano, que mientras usted se prepara y se esfuerza tanto por su escuela dominical, por su enseñanza, por la enseñanza de Dios a través de usted, y mientras su alumno está embobado en tiempo jugando el Free Fire, despreocúpese, siga dando usted lo mejor para ganar esa corona, hermanos. No corruptible, dice su palabra, sino incorruptible. Y me gusta esta última transparencia, porque así quisiera que nos recuerden siempre. En esta última transparencia nos hace honra de no ser profetas sin honra en nuestra propia tierra. Ojalá usted lo tome en cuenta, querido maestro. Siga trabajando, sígalo haciendo para el Señor. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Mire quién lo dice. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Habrá un tiempo cuando alguien diga, tenía razón mi maestro de escuela dominical. Le recuerdo especialmente porque usted me enseñó esto. Pero sabe, aun cuando ya no estemos, las obras de usted continuarán. Le felicito mucho, querido maestro, pastores, predicadores, porque hasta este tiempo el Señor les ha sostenido. Sigan, avancen, no importa cuántas personas se conecten por medio de este medio, no importa. Sigan enviando la palabra con denuedo. Llegará el tiempo, que ya no tarda mucho, en que ya no estarán más los predicadores. Y ahí se va a extrañar, ahí se va a recordar. Muchos incluso, adoradores, salmistas, pastores reconocidos, pareciese que están muriendo. Yo no sé qué está preparando el Señor con esos grandes líderes que se están yendo a la presencia del Señor. ¿Sabe? Usted puede ser uno de esos. No que se vaya a morir, pero usted puede ser un gran instrumento del Señor. Sígalo siendo, sígase esforzando. La obra no es suya ni es mía,
es de Cristo Jesús. Y si hay posibilidades, termine viendo este video para que nos ayude a edificar nuestra vida espiritual. Gracias, Dios le bendiga. Ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros.